El salón de exposiciones no era un simple concesionario, era un santuario consagrado al exceso, al poder y a la velocidad. Ubicado en el corazón del barrio más exclusivo de Madrid, el edificio de paredes de cristal brillaba bajo la fría y calculada luz de los focos cenitales. Cada automóvil aparcado sobre el impoluto suelo de mármol negro no era una máquina, sino una obra de arte esculpida en fibra de carbono y sueños inalcanzables. Era un lugar de iluminación para la élite, un ecosistema donde los clientes jamás preguntaban por el precio, porque la regla tácita era brutal y absoluta si tenías que preguntar cuánto costaba. No merecía respirar el aire filtrado de aquel lugar. En el epicentro de este universo de lujo absoluto se erguía Valeria Montenegro, la recién nombrada directora general. Valeria no había llegado a la cima por tener suerte. Se había abierto paso a dentelladas en una industria dominada por hombres, forjando una reputación de hierro. Era una profesional implacable, sin margen para el compromiso, con un agudo instinto para detectar a los verdaderos depredadores financieros y un 0% de tolerancia hacia los turistas visuales. Este salón no era un parque de atracciones para influencers en busca de la foto perfecta, ni para jóvenes veinteañeros persiguiendo quimeras. Era el terreno de juego exclusivo de aquellos que firmaban contratos de 7 cifras sin parpadear. Con un movimiento preciso, Valeria ajustó los puños de su americana entallada y paseó su mirada de halcón por la sala. Su equipo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Un vendedor de traje impecable conversaba en voz baja con una elegante pareja que admiraba un Lamborghini Urus negro mate, mientras que, al fondo, otro asesor acompañaba a un magnate del petróleo hacia el departamento de financiación. Todo fluía bajo su control absoluto. Todo era perfecto, hasta que las puertas de cristal se abrieron con un susurro electrónico. Un hombre cruzó el umbral, y al instante, las alarmas internas de Valeria comenzaron a aullar. Físicamente, no desentonaba por fealdad, pero su presencia era una disonancia brutal en aquel templo de alta costura. Caminaba con una lentitud exasperante, pero con una seguridad aplastante, como la de un lobo viejo que ha pisado cientos de territorios hostiles y jamás se ha preguntado si es bienvenido. Sus ojos, oscuros y curtidos por 1000 batallas, se clavaron inmediatamente en la joya de la corona, el clásico Ferrari Testarossa rojo sangre, aparcado en un pedestal bajo una luz cenital exclusiva. Era una pieza de coleccionista, un monstruo mecánico con un valor incalculable de 6 cifras. Un altar al que nadie, bajo ninguna circunstancia, se acercaba sin el permiso expreso de la dirección. Valeria exhaló lentamente por la nariz. Conocía a ese tipo de hombres. Huelen a problemas, pensó. Emanaba una actitud de tener el mundo a sus pies, pero su apariencia gritaba lo contrario. Valeria decidió darle exactamente 60 segundos. Quizás solo era un soñador de paso que buscaba un recuerdo visual. Pero entonces, el hombre cruzó la línea roja, levantó una mano y, con una familiaridad insultante, deslizó la yema de sus dedos por el inmaculado borde del capó de la bestia italiana. Valeria tensó la mandíbula. Aquello era un sacrilegio. Desplegó los hombros y comenzó a caminar hacia él. Sus tacones de aguja repicaban contra el mármol pulido, marcando un compás rítmico, amenazante. Se acercó con la seguridad de un verdugo que conoce bien su oficio. Su rostro era una máscara neutral, pero sus ojos destilaban una frialdad cortante. Había lidiado con parásitos así antes, hombres que entraban, tocaban lo prohibido, hacían preguntas absurdas para inflar su ego y luego desaparecían en la calle sin gastar un solo céntimo. El intruso, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, seguía trazando las curvas aerodinámicas del Ferrari. Sus dedos, gruesos y ásperos, se detuvieron sobre el emblemático escudo del caballino rampante. Suspiró profunda, casi nostálgicamente. Valeria se detuvo a 1 metro de él y aclaró su garganta con un sonido seco y afilado. «Disculpe, señor».
El hombre se giró hacia ella con una lentitud calculada. Su rostro era un mapa de arrugas y cicatrices invisibles. Sus ojos no mostraron ni una pizca de intimidación o sorpresa. Valeria mantuvo un tono exquisitamente educado. Pero forrado de hielo. Soy la directora general de este salón. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarle? El silencio se estiró, pesado y denso. Él no respondió de inmediato. Simplemente la escrutó de arriba abajo antes de hablar. Su voz era un trueno sordo, grave y áspera, pero cargada de un conocimiento perturbador. Sí. Buena máquina, murmuró, sin apartar la vista del Ferrari. ¿Tienen un Daytona 365 escondido en la parte de atrás? Valeria sintió un chispazo de irritación. ¿El clásico Ferrari Daytona? Aquella no era la pregunta de un novato. Era el tipo de consulta trampa que un verdadero coleccionista hacía sabiendo de antemano la respuesta. Una máquina de ese calibre no se exponía al público casual. Alzó ligeramente la barbilla, blindando su postura. Normalmente, no exhibimos nuestros modelos vintage para visitantes casuales. Exigen un cuidado especial. El hombre se encogió de hombros con una tranquilidad que desquiciaba. Ah, bueno. Pensé que no perdía nada por preguntar. Para Valeria, aquello fue la gota que colmó el vaso. Conocía el guión de memoria. Ahora empezaría a fanfarronear sobre contactos inexistentes o fortunas imaginarias. Valeria forzó una sonrisa tan afilada como un bisturí. Si usted tiene la intención de realizar una compra seria, estaré encantada de presentarle a uno de nuestros especialistas financieros para verificar sus credenciales. En lugar de ofenderse o retirarse, el hombre esbozó una sonrisa torcida. Fue en ese preciso instante cuando el desprecio de Valeria mutó en furia reprimida. No fue por sus palabras, sino por la diversión mal disimulada en el tono de él. Se cruzó de brazos, escaneándolo abiertamente. ¿Sucede algo gracioso?, inquirió ella. El hombre ladeó la cabeza, evaluándola como si fuera un rompecabezas interesante. ¿No? No. Lo entiendo perfectamente, dijo, agitando una mano en el aire, restándole importancia. No tengo el aspecto adecuado. Valeria no lo confirmó, pero tampoco lo negó. No se equivocaba en absoluto. Su camisa de franela estaba desgastada. Sus vaqueros habían vivido días mucho mejores y calzaba unas pesadas botas de motorista manchadas de polvo, la antítesis del uniforme de un comprador de hiperdeportivos. «Señor», atacó Valeria, abandonando la diplomacia, «en este establecimiento atendemos a un perfil de cliente muy determinado». ¿Comprende lo que le digo? Hubo una pausa angustiosa. El hombre dejó escapar una pequeña risa. No fue un bufido arrogante ni una burla. Sonó increíblemente sincera. Sí, lo entiendo. Se giró de nuevo hacia el coche y, desafiando toda lógica, volvió a pasar la mano por el panel lateral rojo. El control de Valeria se fracturó. «Señor, voy a tener que pedirle que no toque los vehículos». Él levantó ambas manos en un gesto pacificador y dio un paso atrás. «Relájese, jefa. Solo estoy mirando. Esto es un salón de exposición de alta gama, no un museo público». La voz de Valeria cayó una octava, sonando como un látigo. «Si su única intención es mirar, voy a tener que pedirle que se marche. Ahora mismo». El hombre asintió lentamente, rascándose la barbilla. «Muy bien, muy bien». Hizo el amago de darse la vuelta, pero se detuvo en seco y señaló con el dedo gordo por encima de su hombro. «Por cierto, ¿le importaría si le echo un vistazo a ese Aston Martin antes de irme?» Valeria sintió que la sangre le hervía. Ahora, simplemente, se estaba burlando en su cara. Extendió el brazo hacia la puerta de cristal. «Señor, le exijo que abandone las instalaciones inmediatamente o llamaré a seguridad». De repente, un murmullo agitado recorrió el salón. Valeria percibió un movimiento frenético por el rabillo del ojo.
Era Mateo, su joven y eficiente asistente. Venía corriendo hacia ella casi a trompicones, con el rostro tan pálido como el mármol del suelo. Parecía haber visto a la misma muerte. Mateo se tapó la boca con la mano. Horrorizado, algo iba terriblemente mal. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, una voz potente y efusiva retumbó a sus espaldas, cruzando el silencioso salón. «Señor Cánovas, Alejandro, le ruego que me disculpe por el retraso. El tráfico venía imposible». El corazón de Valeria dio un vuelco brutal contra sus costillas. El pánico, frío y viscoso, se apoderó de su estómago. Se giró a cámara lenta, aterrorizada por lo que estaba a punto de presenciar. Roberto Torres, el influyente y temido director regional, avanzaba a grandes zancadas por el centro del salón, con los brazos abiertos de par en par, y en ese fatídico segundo, las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia devastadora en la mente de Valeria. El vagabundo al que acababa de echar a la calle no era un don nadie, era Alejandro Cánovas, la leyenda viva, y lo que era infinitamente peor, no solo era un cliente capaz de comprar el edificio entero, era el hombre que, apenas una semana atrás, había adquirido la mayoría de las acciones de la compañía. Era el dueño, su nuevo jefe supremo. Un silencio sepulcral, espeso y asfixiante, se apoderó de la sala. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Acababa de tratar al mismísimo Alejandro Cánovas, el titán de la industria, como a un delincuente de poca monta. Se había labrado su propia tumba y la había cavado con unos tacones de 15 centímetros. El silencio que cayó sobre el salón de exposiciones fue absoluto. No era un silencio pacífico, era el vacío ensordecedor que precede a una detonación. Valeria Montenegro sintió que el oxígeno abandonaba la habitación. Su corazón latía con una violencia tan salvaje que temió que los demás pudieran escucharlo rebotar contra sus costillas. El hombre al que había tratado como a un mendigo, el hombre al que había amenazado con expulsar, estaba de pie frente a ella, y ella, la implacable directora, se había comportado con la arrogancia de un matón de barrio. Roberto Torres, el director regional, ignorante de la catástrofe que acababa de ocurrir, palmeó la espalda de Alejandro Cánovas con una familiaridad excesiva. Su sonrisa era deslumbrante, cargada de un orgullo servil. «Es un honor inmenso tenerle por fin aquí». «Señor Cánovas», exclamó Roberto, frotándose las manos, «le pido 1000 disculpas por cualquier inconveniente en su recibimiento». Valeria deseó, con todas las fuerzas de su ser, que el impecable suelo de mármol negro se abriera y la tragara entera. Alejandro, sin embargo, no alteró su postura. Mantuvo las manos hundidas en los bolsillos de sus viejos vaqueros. No devolvió la sonrisa de Roberto, ni se inmutó ante la efusividad del director. Simplemente desvió la mirada hacia Valeria, lenta y calculadoramente, como un depredador evaluando a una presa acorralada. Fue un gesto minúsculo, pero cargaba el peso de una montaña. Roberto, percibiendo por fin la tensión gélida en el ambiente, parpadeó confundido y se giró hacia Valeria. Su expresión mudó de la adulación al pánico en una fracción de segundo. «Valeria», dijo Roberto, con la voz repentinamente tensa, un hilo a punto de romperse. «¿Podrías explicarme qué está pasando aquí?» Valeria no podía pensar. Las palabras. Normalmente su arma más afilada se habían evaporado. Su brillante carrera, los años de sacrificio, las noches en vela estudiando el mercado. Todo se desmoronaba ante sus ojos por un prejuicio estúpido. «Yo», balbuceó, su voz apenas un susurro quebrado. «No lo sabía, señor Torres. Yo creí que...» Pero Alejandro levantó una mano, deteniéndola en seco. El gesto fue suave, pero poseía una autoridad indiscutible. «No se preocupe, Roberto», intervino Alejandro. Su voz era grave, tranquila, casi teñida de una oscura diversión. La señorita simplemente estaba haciendo su trabajo. Valeria parpadeó.
incrédula. ¿No la iba a despedir allí mismo? Roberto rió nerviosamente, una carcajada aguda que rebotó en los cristales del salón. Claro, claro, por supuesto. Señor, le aseguro que Valeria es una de nuestras mejores directoras. Ha sido solo un pequeño malentendido. Alejandro ignoró a Roberto por completo. Su atención estaba clavada exclusivamente en Valeria. Sus ojos oscuros, implacables, la escudriñaban, leyendo cada microexpresión de terror en su rostro. «Así que usted es la que tiene el control de todo este imperio de cristal», murmuró él, dando un paso hacia ella. Valeria tragó saliva. Forzando a su columna vertebral a mantenerse erguida, era su última línea de defensa, la dignidad. «Sí, señor Cánovas, fui promovida recientemente». Alejandro soltó una risa sorda, carente de alegría. «Sabe, señorita Montenegro, tengo que admitirlo. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien tuvo el valor de decirme que me largara a la calle». Un murmullo de horror recorrió a los empleados cercanos. Mateo, el asistente, cerró los ojos, preparándose para el final. Valeria abrió la boca, desesperada por articular una disculpa digna. Pero Alejandro volvió a silenciarla con un gesto. «Lo entiendo», continuó él, paseando su mirada por los lujosos vehículos que los rodeaban. «Usted pensó que yo era un vagabundo perdiendo su valioso tiempo. Tienen reglas estrictas. No permiten que cualquiera entre de la calle y ponga sus sucias manos sobre estas obras de arte. Y eso está bien». Valeria no sabía a dónde la estaba llevando, pero el terror frío en su estómago se intensificó. «Pero dígame una cosa, Valeria». Alejandro bajó el tono, volviéndolo íntimo. «Peligroso. ¿Qué hubiera pasado si yo fuera un cliente real? Pero excéntrico. ¿Qué pasaría si yo fuera un tipo cualquiera? Vestido de forma informal, pero con un cheque de varios millones en el bolsillo, listo para gastarlo aquí mismo. Me habría echado a patadas de todos modos. ¿Verdad?». La pregunta fue una bofetada directa a su ego profesional. Ella no respondió. No podía, porque él tenía razón absoluta. Ella lo había juzgado. Había emitido un veredicto sobre su valía, basándose en absolutamente nada más que la tela de su camisa. Valeria tomó aire, intentando desesperadamente aferrarse a su lógica. Pensaba que estaba protegiendo la reputación del salón. «Señor». Alejandro ladeó la cabeza. «Ese es su mayor problema, directora», sentenció, y sus palabras cayeron como bloques de plomo. «Usted no estaba protegiendo el salón, estaba protegiendo su propia y limitada idea de quién merece estar aquí». El golpe fue devastador. Valeria sintió que la máscara de hierro que había construido durante años se resquebrajaba. Quería discutir, defenderse ferozmente, pero la verdad era innegable. Había forjado su éxito siendo fría y calculadora, pero en el proceso se había vuelto ciega y despiadada. Había mirado a un hombre que había construido un imperio desde la nada absoluta y había asumido que no valía ni un céntimo antes de que Valeria pudiera pronunciar una sola palabra más. Alejandro se giró abruptamente hacia Roberto. «Tenemos que hablar de números, Roberto», dijo, cortando la tensión con la frialdad de un bisturí. «Busquemos una oficina». Roberto asintió tan rápido que casi se disloca el cuello. «Por supuesto, señor Cánovas, de inmediato, por aquí. Por favor». Valeria se quedó petrificada, observando cómo las dos figuras se alejaban hacia la zona de despachos ejecutivos. Su corazón, que antes latía desbocado, ahora parecía haberse detenido. ¿Se habían ido para firmar su carta de despido? ¿Qué se estaba cociendo detrás de esa puerta de roble? El salón, antes su reino inexpugnable, ahora se sentía como una jaula de cristal llena de enemigos. Podía sentir las miradas clavadas en su nuca. Sus colegas intercambiaban susurros furtivos. Sabía exactamente lo que pensaban. La reina de hielo acaba de cavar su propia tumba.
Los minutos que siguieron fueron una agonía pura. El tiempo se estiró como un chicle. Valeria se obligó a mantenerse de pie, con la espalda recta, negándose a mostrar debilidad ante su equipo. Pero por dentro estaba temblando. Finalmente, el sonido de la puerta del despacho al abrirse resonó como un disparo. Alejandro salió primero, con la misma expresión indescifrable, las manos de nuevo en los bolsillos. Roberto lo seguía de cerca, pero su rostro estaba encendido, rubicundo, y sus ojos esquivaban desesperadamente la mirada de Valeria. Parecía un hombre que acababa de presenciar una ejecución. Valeria apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. Aquí viene, pensó. El final. Alejandro se detuvo a escasos metros de ella. La estudió en silencio durante unos segundos que parecieron eternidades. El aire a su alrededor crepitaba con una tensión insoportable. Luego, con un tono neutro y pausado, pronunció dos palabras que cambiaron todo. «Venga conmigo». El trayecto a través del salón pareció el paseo de los condenados. Valeria tardó un par de segundos en obligar a sus piernas a moverse. Cada paso que daba detrás de Alejandro Cánovas pesaba como si llevara grilletes de plomo. El concesionario, que siempre había sido su santuario de luz y acero, ahora brillaba con una intensidad que la cegaba. Sentía el peso de decenas de miradas clavadas en su espalda. Su equipo la observaba en un silencio sepulcral, esperando presenciar la caída definitiva de su líder. Llegaron a la zona más exclusiva y apartada del recinto, donde el ruido del exterior se desvanecía en un eco lejano. Alejandro finalmente se detuvo. No lo hizo frente a un escritorio o en una sala de reuniones, sino frente a una bestia blanca y perfecta, el Aston Martin DB11 superligera. Levantó su mano curtida y, con una lentitud casi reverencial, deslizó los dedos por la suave curva aerodinámica del capó de fibra de carbono. «¿Le gusta esta máquina, Valeria?», preguntó, sin apartar la vista de la deslumbrante carrocería. Su tono era conversacional, despojado de la ira que ella esperaba. Valeria tragó el nudo de espinas que bloqueaba su garganta. Se enderezó, aferrándose a su profesionalidad como a un salvavidas. «Sí, señor, es una obra maestra de la ingeniería. Francamente, es una de mis favoritas». Él asintió lentamente. «La mía también». El silencio se extendió entre los dos. Era un silencio eléctrico, cargado de un significado que Valeria aún no lograba descifrar. Alejandro rodeó el frontal del coche, deteniéndose a escasos centímetros de ella. «Dígame, directora Montenegro, ¿sabe usted por qué compré este lugar?». La pregunta la tomó con la guardia baja. Valeria negó con la cabeza. Sus ojos grises fijos en los oscuros y penetrantes de él. «No, señor Cánovas, lo desconozco». Alejandro dejó escapar una risa corta, áspera, como si un recuerdo amargo acabara de arañarle la memoria. «Porque hace muchos años, cuando yo era joven y no tenía un peso en los bolsillos, entré en un salón de automóviles de lujo exactamente igual a este. Quería soñar, quería ver de cerca lo que algún día iba a conquistar. Pero el gerente me miró de arriba abajo, evaluó mi ropa desgastada y me trató como si yo fuera una mancha de suciedad en su impecable suelo. Me hizo sentir que no pertenecía a ese mundo». Se inclinó ligeramente hacia ella. Sus palabras siguientes fueron un susurro afilado que cortó el aire. «Me trató exactamente como usted me ha tratado a mí hoy». Valeria sintió que el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies. «Este es el final», pensó. Cerró los ojos por una fracción de segundo, esperando la guillotina. Esperando escuchar las palabras «está despedida». Pero el golpe mortal nunca llegó. En lugar de aniquilarla, Alejandro suspiró, un sonido pesado y cargado de experiencia. «Lo entiendo, Valeria. Créame,
Lo entiendo perfectamente, dijo él, dando un paso atrás y rompiendo la asfixiante proximidad. Usted ha luchado con uñas y dientes para llegar a la cima en un mundo de tiburones. Tiene que ser dura, tiene que ser implacable y no dejar que nadie la pisotee. Esa es la única forma de sobrevivir. Él señaló con un dedo al centro de su pecho, apuntando a su corazón. Pero el problema es que, a veces, esa armadura lo vuelve a uno ciego. Usted no sabe a quién tiene enfrente. Juzga el libro por la cubierta antes de leer la primera página. Alejandro apartó la mirada por un momento, observando el techo de cristal antes de volver a mirarla. ¿Alguna vez ha escuchado esa vieja frase que dice: cada campeón fue una vez un contendiente que se negó a rendirse? Valeria asintió lentamente, cautivada por el magnetismo del hombre. Sí, la he escuchado. Alejandro sonrió, esta vez con una pizca de genuina diversión asomando en la comisura de sus labios. Esa frase es mía, Valeria. Yo me la inventé cuando nadie daba un duro por mí. Ella sintió una sacudida de asombro. Detrás del pánico y la humillación, algo nuevo comenzó a florecer en su interior. Un respeto profundo y abrumador. No respeto hacia el dueño de la empresa, sino hacia el hombre que había forjado su propio destino. Usted es excepcionalmente buena en su trabajo, continuó Alejandro, y su voz recuperó el tono de mando. Conoce los motores, conoce las cifras y conoce los márgenes de beneficio. Pero ser un líder en este negocio no significa solo conocer las máquinas. Significa, por encima de todo, conocer a las personas. Valeria sintió un nudo apretándole la garganta, pero esta vez asintió con firmeza, asimilando cada palabra. Lo entiendo, señor, completamente. Él la estudió durante un largo momento, escrutando su reacción. Finalmente, asintió en silencio. Bien. Y con la misma naturalidad con la que había entrado, se dio la media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Valeria parpadeó, descolocada. El pánico volvió a surgir. ¿Eso era todo? ¿Qué significaba aquella conversación? ¡Espere! Su voz resonó un poco más alta de lo que pretendía. Señor Cánovas. Alejandro se detuvo en seco y la miró por encima del hombro. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, sintiendo que su pulso se aceleraba. ¿Significa que todavía tengo mi trabajo? El empresario la observó en silencio. La tensión en el aire podría haberse cortado con un cuchillo. Luego, con una calma letal, respondió: significa que hoy no la he despedido. Valeria, si conserva este trabajo mañana o el mes que viene, eso dependerá única y exclusivamente de usted. Sin añadir una palabra más, empujó la pesada puerta de cristal y desapareció en las vibrantes calles de la ciudad. Valeria se quedó allí, de pie junto al Aston Martin. Olvidándose de respirar, no la habían despedido. Había sobrevivido al huracán, pero no había salido ilesa. Ahora el desafío era infinitamente mayor. Las palabras de Alejandro Cánovas resonaban en su cabeza como un eco incesante. Tenía que demostrar su valía, no solo ante él, no solo ante su equipo, que ahora la miraba con una mezcla de shock y curiosidad. Tenía que demostrárselo a sí misma. Durante los días que siguieron a la visita de Alejandro Cánovas, el concesionario no cambió físicamente. Los coches seguían brillando bajo las luces cenitales y el mármol seguía impoluto. Sin embargo, para Valeria Montenegro, el lugar entero había sufrido una metamorfosis. La gravedad de lo ocurrido pesaba en su interior, pero no como un ancla que la hundía, sino como un martillo que forjaba una nueva versión de sí misma. Había estado a punto de perderlo todo por culpa de su propia soberbia. Las palabras de Cánovas se habían grabado a fuego en su mente. Comenzó a implementar cambios sutiles, pero drásticos. La frialdad calculadora dio paso a una observación profunda y humana.
cuando un anciano vestido con un modesto abrigo de lana entró al salón una tarde lluviosa. Valeria no permitió que sus vendedores lo ignoraran. Fue ella misma quien se acercó. Le ofreció un café caliente y lo escuchó hablar durante una hora sobre su difunta esposa. Ese mismo anciano, que parecía no tener un céntimo, terminó firmando la compra de un McLaren GT al contado, cuando un joven en chándal y zapatillas deportivas paseaba sin rumbo aparente entre los vehículos. Valeria lo trató con la misma reverencia que a un diplomático. Resultó ser un productor musical de éxito internacional buscando su tercer Ferrari. Fue un proceso de cura a través de la humildad. Cada cliente era un espejo que le devolvía el reflejo de sus antiguos prejuicios. Y cada día, ella pulía ese espejo. Pero en el fondo de su ser, una inquietud no la dejaba dormir. ¿Volvería Alejandro Cánovas algún día? Él era un titán, un hombre con un imperio que dirigir. Tenía cientos de empresas, inversiones inmobiliarias y reuniones en todo el mundo. El Salón de Madrid era solo una gota en su océano financiero. Quizás nunca volvería a pisarlo. Pasaron exactamente 2 semanas. Era un martes por la mañana cuando las puertas de cristal se deslizaron. El corazón de Valeria dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse sutilmente en el mostrador de recepción. Allí estaba él. Alejandro Cánovas cruzó el umbral con la misma tranquilidad aplastante. La misma ropa informal y la misma energía silenciosa de la primera vez. El pánico inicial de Valeria se transformó rápidamente en una determinación férrea. Esta es la prueba de fuego, se dijo a sí misma. Alejandro no miró los coches. Caminó directamente hacia ella, con pasos medidos. El personal del salón contuvo el aliento. Recordando el desastre de la última vez, Valeria se enderezó, respiró hondo y salió a su encuentro, mirándolo a los ojos con respeto, pero sin miedo. «Señor Cánovas», lo saludó Valeria, con una voz clara y serena. Alejandro se detuvo a 1 metro de ella. Sus ojos oscuros la escanearon de arriba abajo, buscando cualquier rastro de la antigua arrogancia. «¿Ha estado trabajando en ello, Valeria?», preguntó, su voz grave resonando en el silencioso salón. Valeria no dudó ni un segundo. «Cada minuto de cada día, señor». Él sostuvo su mirada durante un largo e interminable momento. La tensión era tan densa que casi podía tocarse. Y entonces, por primera vez desde que lo conoció, Alejandro sonrió. No fue una sonrisa irónica, sino una de genuina y cálida satisfacción. «Bien», murmuró él, asintiendo. «Entonces, hablemos de mi coche». Levantó una mano y señaló hacia la esquina más iluminada del salón, donde descansaba un majestuoso Bugatti Chiron de color azul noche. Valeria exhaló imperceptiblemente. No la iba a destruir. Se había ganado su lugar. Y ahora le tocaba demostrar que era digna de conservarlo. El proceso de venta fue una danza impecable de profesionalidad. Valeria lo atendió personalmente en su despacho. No lo trató como a un mito intocable, ni como al dueño absolutista de la empresa, sino como a un cliente que merecía excelencia. Hablaron de especificaciones técnicas, de aerodinámica y de la historia del motor, compartiendo una pasión genuina por las máquinas. Cuando finalmente se firmaron los documentos y el contrato quedó cerrado, Alejandro se recostó en la silla de cuero frente al escritorio de Valeria. Cruzó las manos sobre su regazo y la observó en silencio, absorbiendo la nueva atmósfera que la rodeaba. «Lo ha hecho muy bien, Valeria», dijo finalmente. Una ola de alivio y gratitud bañó el espíritu de la directora. Pero no era solo alivio, era una profunda sensación de paz que no había sentido en años. La guerra constante contra el mundo y contra sí misma había terminado. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Dígame una cosa antes de irme. ¿Qué es lo que ha aprendido realmente en estas 2 semanas?» Valeria entrelazó sus dedos sobre la mesa de cristal. Miró
miró sus propias manos, recordando la dureza con la que solía dirigir, y luego levantó la vista hacia él. Aprendí que gobernaba este lugar como una dictadora, protegiendo un castillo de cristal. En lugar de dirigirlo como una verdadera líder, creía que mi trabajo consistía en filtrar a las personas, cuando en realidad consiste en conectar con ellas. La expresión de Alejandro se suavizó. Sus ojos brillaron con un reconocimiento silencioso. Valeria tomó aire y concluyó con una voz llena de serena convicción. El éxito, señor Cánovas, no reside únicamente en conocer a la perfección el producto que vendemos, sino en tener la humildad de conocer y comprender a las personas que lo compran. Alejandro asintió lentamente, asimilando la verdad en sus palabras. Ahora sí lo ha entendido. Ahora está listo. Con esa bendición implícita. El magnate se puso en pie y se dirigió hacia la puerta. Valeria salió de su despacho y lo observó caminar a través del camino. Esta vez, el personal no lo miraba con temor, sino con un profundo respeto. Ya no era solo el jefe encubierto que había expuesto un error, era el líder que había enseñado una lección invaluable. Cuando Alejandro desapareció por las puertas de cristal, fundiéndose con la luz del sol madrileño, Valeria Montenegro sintió que algo oscuro y pesado se desprendía de su alma para siempre. El salón ya no era un campo de batalla donde debía demostrar su superioridad. Ahora era un lugar de encuentro, un espacio donde cada persona que cruzaba la puerta traía consigo una historia desconocida. Valeria sonrió, sintiendo una profunda esperanza y una paz inquebrantable. Había estado a punto de perderlo todo por juzgar un libro por su cubierta. Pero al final, había ganado algo mucho más valioso, su propia humanidad. Cada persona que cruza tu camino libra una batalla de la que no sabes nada. Antes de juzgar por la apariencia, el estatus o tus propias suposiciones, pregúntate, ¿y si me equivoco? Porque la respuesta, a veces, puede cambiar tu vida para siempre.